En el mundo de One Piece hay espadachines poderosos, pero solo uno es reconocido como el más fuerte. Un pirata cuya sola presencia impone respeto. Y en una figura de acción, capturar esa presencia es el verdadero reto. Representar a personajes como Mihawk no es sencillo. No depende de efectos ni de transformaciones para imponerse. Su fuerza está en algo mucho más difícil de traducir a una figura: la presencia. Y eso es exactamente lo que SH Figuarts intenta lograr con este lanzamiento. Así que en este video vamos a analizarla y descubrir si Bandai realmente logra capturar la esencia de Draco Mihawk. Y todo empieza desde el primer contacto con la figura. El empaque mantiene el diseño característico de la línea de SH Figuarts para One Piece, con una paleta de colores que le dan protagonismo al personaje. Cuenta con una ventana frontal que deja ver la figura completa, junto con algunos de sus accesorios. Y en este lateral podemos ver algunas de las expresiones de Mihawk, además de los rostros adicionales para Luffy y para Zoro, pensados para recrear algunos de los momentos más recordados de su encuentro en la serie. En la parte de atrás tenemos varias fotos promocionales mostrando poses sugeridas y a Mihawk literalmente imponiendo presencia en cada toma. La figura tuvo un precio de salida de aproximadamente 13.200 yen, unos $85 al momento de grabar este video. Pero más allá de la presentación o del contenido de la caja, lo verdaderamente interesante empieza cuando pensamos en el personaje que Bandai está intentando representar, porque Mihawk plantea un reto muy particular cuando se traslada al mundo de las figuras de acción. En muchas figuras, la identidad del personaje se apoya en el movimiento, poses dinámicas o efectos que ayudan a transmitir su esencia. Pero Mihawk funciona diferente. Su fuerza está en la autoridad que transmite incluso cuando está completamente inmóvil. Y ahí es donde aparece el verdadero desafío para esta figura: lograr que incluso en poses básicas mantenga esa sensación de control absoluto que define al personaje. Y una vez con la figura fuera del empaque, vemos que viene en presentación de dos blisters. En el primero tenemos la figura junto a 4 rostros intercambiables, uno de sorpresa y mirada profunda, otro confiado, otro de enfado gritando y el rostro neutro base que viene con la figura. Además incluye una pieza de cabello para usar sin el sombrero. Y en cuanto a las manos tenemos varias opciones: par de manos abiertas, par de manos para sostener la espada, par de manos para su clásica pose de brazos cruzados, aunque aquí cada mano es diferente para adecuarse a esa posición, y manos entrelazadas para recrear una de sus poses más icónicas. También incluye esta mano que sostiene su pequeña espada o cuchillo, la misma que usa Mihawk como collar. Se ve exactamente igual que en el anime, con un nivel de detalle y esculpido sorprendentes. Así que cuando uses esta pieza, asegúrate de retirar el collar de la figura. Y finalmente, dentro de este mismo blister también vienen 2 rostros adicionales para otras figuras de la línea. Uno para Luffy, que se suma a la larga lista de rostros que hay para este personaje en toda la línea de One Piece. En esta entrega, con Luffy sacando la lengua, completamente expresiva, con los ojos tensos y marcas de sudor, que recuerda el momento cuando le dice a Mihawk que él será el rey de los piratas. Y otro para Zoro, que lo muestra llorando, mientras jura no volver a perder una batalla. Este rostro es muy expresivo, aunque la impresión de las lágrimas se siente un poco incompleta. Aún así, es un gran añadido para recrear esa escena. Pasando al segundo blister, este viene únicamente con Yoru, que según el anime es la espada más fuerte del mundo para el mejor espadachín. Esta tiene un diseño de crucifijo y gran detalle, especialmente en la zona de la empuñadura. Aquí vemos un sorprendente trabajo de esculpido, además de un trabajo con pintura dorada y pintura metálica para la joyería, haciendo que esta espada resalte en cualquier display. En cuanto a la hoja, esta está hecha en plástico glossy negro, dándole ese efecto reflectante característico del anime. Otra cosa que sorprende es el tamaño, es incluso más grande que Draco Mihawk, pero a pesar de eso es muy liviana, y esto es importante ya que Mihawk utiliza esta espada a una sola mano. Para poner el accesorio de la mano en la empuñadura, este funciona similar a la mayoría de las espadas en SH Figuarts. Quitamos esta punta, ponemos la mano, esta entra con un poquito de fuerza, ya se desliza
Y ahora ponemos de nuevo esta punta. Y de esta manera tenemos la espada junto con el accesorio, lista para usarse en Drácul Mihawk. El resultado es un accesorio muy llamativo, con acabados muy bien logrados. La espada se coloca en la parte trasera de la figura, deslizándose y ajustándose correctamente. Con todos estos accesorios, el set ofrece bastantes posibilidades para recrear diferentes momentos de Drácul Mihawk. Pero más allá de lo que incluye la caja, lo verdaderamente interesante aparece cuando empezamos a observar la figura con más detalle. La silueta y el apartado visual del personaje está muy bien construido, a partir de elementos como el sombrero de ala ancha, la gabardina larga que no está hecha de tela sino de plástico y articulada, ya hablaremos de eso, y por supuesto la enorme espada Yoru, hacen que la figura sea inmediatamente reconocible incluso a cierta distancia. El esculpido de los rostros también transmite el carácter del personaje, especialmente en esa mirada profunda que refleja la calma característica de Mihawk. Y también destaca el gran nivel de detalle que podemos ver en el esculpido de su camisa carmesí. Estos patrones y formas que vemos en la camisa no están simplemente pintadas, están esculpidas. Podemos ver volumen y si pasamos un poco la uña encontramos relieve. Esta parte puedo decir que es mi favorita en este personaje, ya que le da un nivel y un acabado superior al de otras figuras de la línea. A esto se suma el collar con la cruz dorada que luego usa Mihawk como arma contra Zoro. Este no está esculpido sobre el pecho, sino que es un elemento independiente. Para quitarlo tenemos que quitar el sombrero y luego podemos sacar el collar y volver a poner el sombrero. De esta manera luego podríamos usar el accesorio de la mano con cuchillo y posar a Mihawk en acción. En cuanto a la pintura, la figura mantiene una paleta de colores sobria pero muy característica, destacando el tono carmesí de la camisa y el tono negro mate de toda la gabardina y el sombrero, además del tono lila claro en el pantalón, y los elementos que más destacan serían los detalles en dorado como en el cinturón, que en este caso vemos que está muy bien aplicado, y en el collar. También vemos que el tono piel que usaron en el cuerpo es un poco pálido, pero esto es exactamente igual de lo que vemos en el anime. Sumado a eso, vemos que la figura tiene un acabado mate general, especialmente trabajado en la gabardina. Aquí podemos ver cómo la luz se refleja de manera controlada, dándole ese aspecto premium a la figura. Y es especialmente contrastado con el acabado glossy de las botas. Este detalle me parece fascinante porque le da un aspecto como si estuvieran recién lustradas o brilladas las botas, en contraste con el mate de la gabardina o del mismo pantalón. En general, el aspecto de la figura es realmente bueno. SH Figuarts logra capturar muy bien la esencia de Mihawk. El nivel de detalle en el esculpido, la pintura y los acabados transmiten muy bien la presencia del personaje. En cuanto a la escala, Mihawk se integra bastante bien con el resto de figuras de la línea de One Piece de SH Figuarts. Convive sin problemas junto a personajes como Luffy, Zoro o incluso Porgas the Ace. Las proporciones se sienten coherentes con otros personajes de la serie, permitiendo que Mihawk mantenga su presencia incluso cuando lo colocas junto a otros personajes. Cuenta con una altura de aproximadamente 17 centímetros dentro de la escala 1:12 o 6 pulgadas. En el caso de Mihawk, la movilidad cumple un papel particular, ya que este no es un personaje que dependa de poses extremas. De hecho, funciona mejor con poses controladas, ya que refleja mejor su personalidad imponente. Así que vamos a revisar rápidamente sus articulaciones y enfocarnos en unos puntos específicos. Empezamos con el cuello, pues tiene buena rotación y está limitado un poco para ver hacia arriba por el diseño de la gabardina. Esto no es limitante del sombrero, ya que si lo quitamos, fíjense, puede subir y ahí queda limitado. No depende del sombrero, sino de este cuello. También puede mirar hacia abajo. Este sí lo puede hacer con buen rango y le permite unas poses muy interesantes. Ahora vamos con los brazos. Aquí desde el hombro giran 360 grados sin restricciones. Al principio estaba un poco rígido, pero al irlo usando
este ya gira de una manera más fluida y se elevan mucho más allá de los 90 grados. Esta articulación está buena. Y como en la mayoría de figuras tenemos 360 grados en bíceps y tríceps. Y aquí nos encontramos con uno de los primeros puntos polémicos de esta figura, y es que tenemos articulación de codo, pero esta no es con doble articulación. Se puede entender que por decisiones de diseño hicieron estos cortes para darle la continuidad que tanto destacamos en el esculpido de la camisa color carmesí, pero al mismo tiempo limita bastante el rango, ya que esta figura podría dar mucho más si tuviéramos aquí codos con doble articulación. Además de eso, como siempre, tenemos también rotación de muñeca para abajo, para arriba y 360 grados. Y ahora pasamos al segundo punto polémico, y es la articulación de mariposa. Tiene un rango muy limitado y en este caso también una decisión de diseño depende mucho de la gabardina. Entonces fíjense cómo yo aquí puedo mover y uno dice wow, tiene mariposa buena, pero si ponemos los brazos hacia el frente para cruzarlos, que es lo ideal, quitémosle el sombrero, fíjense lo que ocurre, no se unen. Entonces realmente lo que tenemos de mariposa es un rango muy pequeño. Algo que sí es curioso es que sí nos da mucho juego hacia atrás. Hacia atrás sí tenemos bastante rango. Eso le permite hacer poses de corte abiertas, pero para las poses, sobre todo cuando queremos unir los brazos para tomar la espada con dos manos, este va a estar más difícil. El tema es que el limitado rango de la articulación de mariposa no le permite que se pose de una manera mucho más natural. Entonces nos obliga a girar mucho más los codos y a girar y jugar con el torso de otras maneras para poder posar al personaje como quisiéramos. Entonces sí se logra, pero si tuviéramos más rango, un poquito más de rango, estas poses se verían mucho más naturales y adecuadas para Mihawk. En cuanto al torso, no tenemos mucho rango, especialmente hacia atrás, es limitado. Esto es lo máximo que da hacia atrás. Y hacia adelante tenemos buen movimiento, pero apoyado por la articulación de la cintura, da este máximo de inclinación. Y aquí podríamos entrar a hablar de la gabardina, que como ya mencionamos, no es en tela y está articulada en 3 puntos, lo que nos recuerda mucho la capa de Piccolo, la capa de Majin Buu y algunas otras figuras que tienen este sistema, que es un poco polémico ya que esta línea de One Piece es un poco inconsistente. Algunas piezas vienen con tela, como Ace, y algunas otras vienen así en plástico rígido, como el caso de Mihawk. El asunto es que por suerte este personaje no requiere mucho de estos elementos, es decir, cuando lo posamos funciona bien así, no es algo como que tengamos que cambiarlo, pero por supuesto si buscamos avanzar y tener mejor posabilidad, hubiera sido ideal una pieza en tela, así como va a pasar con Yotaro, que es un próximo lanzamiento, que este sí tiene gabardina en plástico rígido y el resto es en tela. Espero que podamos reseñarla muy pronto en el canal. También tenemos un split muy bueno, no es de 180 grados, pero está bastante bien. Fíjense, aquí debería haber sido más estético haber tapado esta zona como suelen hacer en otras figuras. Aquí ponen una tapa, pero bueno, no lo quisieron hacer. Sí, tiene que ver aquí con esta parte de la ingle. Ok, también tenemos rotación en la pierna, en el muslo, en su propio eje, pero además esta tiene como más juego, más rotación. Interesante. Podemos elevar, pero no a los 90 grados, ya que esta zona de la ingle no es en plástico flexible como las últimas figuras de SH Figuarts, entonces no podemos levantar tan fácil más allá de los 90 grados o incluso un poco más abajo. Y aquí nos encontramos con otro punto polémico, y es el tema de la articulación de la rodilla, ya que no es doble, es una articulación sencilla y que entiendo que tiene que ver sobre todo con un tema estético, pero aquí podrían haber usado el mismo sistema de Goku, el Goku que tenemos ahí en el display, que ya sabemos cómo es articulación sencilla, pero sí permite esta continuidad y no rompe tanto con la estética de la articulación. Además de estos huecos, que pues bueno, hace parte de la ingeniería, pero creo que se podrían haber ocultado mejor para que luzca mucho más continuo el diseño del pantalón, como vemos en este lado, pero pues que rompe con ese punto en la articulación. Y continuamos con la zona de las botas. Aquí tenemos una articulación, no es de 360 grados, pero le permite tener estos ángulos con el pie. Además que es en un punto donde siempre me ha parecido interesante hacer un corte en cuestión de diseño, porque es la transición entre pantalón y bota, es el mejor punto para hacer una articulación. Además de eso tenemos lo de siempre,
giro de 360 grados en el pie, se mueve para abajo, se mueve para arriba y articula la punta del pie. Y después de analizar cada detalle, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Logra SH Figuarts capturar a Mihawk? En términos generales, la respuesta es sí. El trabajo en el esculpido, la silueta del personaje, la paleta de colores y los acabados logran trasladar muy bien la presencia de Mihawk al formato de figura de acción. Incluso en una pose sencilla, la figura mantiene esa sensación de autoridad que lo define dentro del universo de One Piece. Ahora bien, eso no significa que sea perfecta. La articulación de mariposa en los hombros se queda un poco corta, especialmente para un personaje que utiliza una espada a dos manos. En algunas poses de combate se echa de menos un poco más de rango para acercar los brazos con mayor naturalidad. No es un problema que arruine la figura, pero sí es uno de esos detalles donde la ingeniería pudo haber ido un poco más lejos. En conjunto, queda claro que SH Figuarts logra resolver el desafío principal: trasladar a Mihawk al formato de figura de acción sin perder la esencia del personaje. Y cuando una figura de acción consigue eso, ya está haciendo algo mucho más difícil que simplemente verse bien en una pose dinámica. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que SH Figuarts logra capturar a Mihawk con esta figura? ¿O sientes que todavía queda espacio para mejorar en futuras versiones? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a Figment Collectors y activa la campana para no perderte más análisis como este. Y recuerda que en Figment Collectors cada figura cuenta su propia historia.